Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta conferencia, a este webinar sobre las normas laborales desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el Ministerio de Trabajo y todos ustedes que están acá y las asociaciones que cordialmente están trabajando de manera conjunta. Tenemos la voluntad de poder promover el empleo de las personas con discapacidad de la manera más justa y responsable posible, ¿no? Entonces, para eso debemos trabajar de manera coordinada con los empresarios, con las empresas y con los mismos candidatos a trabajadores. Pero para ello es necesario informarnos, porque hay leyes, hay derechos y también deberes que se deben cumplir para que el trabajo sea realizado de la mejor manera y sea justo, ¿no? Entonces, conocemos esa normativa, qué tanto nos beneficia, qué tanto podemos nosotros exigir a los trabajadores. A veces pensamos que de manera equivocada que una persona con discapacidad a la hora que la vamos a emplear va a ser como una especie de adorno en nuestra empresa, que no va a ser fructífera el trabajo que va a realizar allí. Pero eso es una idea equivocada. Y de ello puede dar cuenta otros empresarios que quizás al inicio, con un poco de miedo, contrataron a personas con discapacidad, pero cuando conocieron el potencial productivo se animaron a seguir contratando. En el contexto actual, donde por la pandemia muchas personas han perdido su empleo, las personas con discapacidad se han visto especialmente afectadas. Entonces, la idea de este ciclo de conferencias es poder nuevamente promover la inclusión de las personas con discapacidad a trabajo formal. ¿Por qué digo y explico al trabajo formal? Porque muchas de ellas, ante la necesidad de tener recursos económicos, acuden a la venta ambulatoria o a trabajos independientes que los exponen, los ponen de manera insegura y que también para nuestro país es perjudicial porque son personas con talento, muchas de ellas que han sido bien preparadas, pero que no se les está dando la oportunidad de producir para su país y para nuestra sociedad, y también producir para generar una ganancia, en este caso, a las empresas. En el caso de las instituciones públicas es para generar un mejor servicio. En el caso de las empresas es para también generar las ganancias que corresponden, porque esa es la finalidad de tener ciertos negocios, ¿verdad? Y tenemos que promover que todos seamos de igual manera productivos para nuestra sociedad y generemos una mejor sociedad. Entonces, estos espacios nos sirven para conocernos mejor, para conocer a la población que queremos emplear y para conocer cuáles son las bases normativas que nos van a permitir a nosotros contratar de una manera positiva a las personas con discapacidad y promover tanto su inclusión como la productividad de nuestras empresas. Entonces, en esta oportunidad, en el día de hoy, el objetivo es informarnos acerca de esas normas de trabajo, tanto por la parte de seguridad y salud, y también en la parte de la promoción del empleo de las personas con discapacidad. Les agradezco a todos ustedes el interés que estén acá para poder compartir las experiencias, compartir el conocimiento y poder generar mejores espacios de empleabilidad. Entonces, dicho esto, ustedes tienen todo el compromiso de nuestras instituciones para poderse asesorar y realizar una adecuada promoción del empleo. Nuevamente reiterarles mi agradecimiento a las instituciones asociadas y a todos ustedes como participantes, y les reitero la bienvenida y doy pase a la moderadora y a todos ustedes como a nuestros expositores que nos van a facilitar la información que corresponde. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, por tu presentación el día de hoy.
Bueno, para comentar, estimados presentes, las siguientes indicaciones en el marco de este webinar. Las consultas serán absueltas al final de las conferencias. En ese sentido, se les invita a realizar sus preguntas a través del chat. Asimismo, indicar que para este evento se cuenta con un intérprete de lengua de señas peruano y que este será fijado para mostrarse durante la presentación. Tenemos 15 minutos para cada presentación por cada expositor y la presente se estará transmitiendo vía Facebook Live de la fanpage de Azorey. Empezamos la primera ponencia que está a cargo del señor Luis Alberto Cortés Jara, abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la Maestría Convención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios, especialista en Derecho Administrativo y Derecho en Seguridad y Salud en el Trabajo. Actualmente labora en la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es autor de diversos artículos jurídicos en los campos de su especialidad. El doctor Luis Alberto Cortés Jara, le dejamos en este caso la palabra para que pueda empezar con la primera ponencia. Buenas tardes con todas y con todas. En primer lugar, en representación de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, agradecer por la invitación a realizarse sobre el evento el día de hoy. Hablar de personas con discapacidad y la inclusión de las personas con discapacidad en materia de seguridad y salud en el trabajo es una preocupación que ha estado muy presente desde el inicio mismo, o desde la vigencia misma de la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y no solamente a las personas con discapacidad, sino que se ha buscado proteger a distintas clases de personas que podemos denominar que tienen una especial sensibilidad, ya sea por diferentes características físicas, biológicas u otras. Pues bien, dado esta preocupación de la norma, es importante dar y sentar ciertos lineamientos básicos de la protección a las personas con discapacidad a nivel legal en general y en específico en todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Habiendo dicho este preámbulo, pasemos. Hay que sentar ciertas bases. Como la primera, que las personas con discapacidad deben recibir un tratamiento equitativo en el trabajo, en particular en materia de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo no debe utilizarse como pretexto para no emplear o dejar de emplear personas con discapacidad. Además, en un centro de trabajo accesible y seguro para personas con discapacidad, también resulta mucho más seguro para todos los trabajadores y trabajadoras. En nuestro marco jurídico, en nuestro ordenamiento jurídico nacional, perdonen un segundo, lo que tenemos es 3 normas con rango legal, con rango de ley, que regulan lo establecido o lo relacionado a las personas con discapacidad, sus derechos y obligaciones. Pero solamente una de estas normas regula lo relacionado a las personas con discapacidad y la seguridad y salud en el trabajo. En ese contexto tenemos la Ley 29973, que es la Ley General de Personas con Discapacidad, que establece un principio básico elemental, que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación en favor de las personas con discapacidad. Y sobre este principio se estructura todo el rosario normativo que se ha emitido a lo largo de los años en favor de las personas con discapacidad. Posteriormente tenemos la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya abordaremos en específico a lo largo de esta pequeña ponencia, y por supuesto, a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, ratificado por el Estado peruano a través del Decreto Supremo 073/2007 de Relaciones Exteriores. No obstante, hago la precisión que a efectos de las siguientes diapositivas solamente me voy a referir a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y vamos a disgregarla en una especie de conversatorio a efectos de determinar los derechos, obligaciones y alcances de esta norma.
Como les decía, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ha tenido especial énfasis desde su promulgación allá por el año 2011, finales del 2011, principios del 2012, a regular la protección de los trabajadores especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, que requieren un mayor grado de tutela o cuidado. En ese sentido, dedica los artículos 64 al 67 a regular los derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo sobre esta clase de personas. Así, se centra en 3 grupos especiales de riesgo integrados por las personas con discapacidad, las trabajadoras gestantes y lactantes y los adolescentes. La exposición a los riesgos laborales de estos trabajadores los hace merecedores de una tutela singular. Pues bien, es así que el artículo 64 de la Ley 29783 se dedica a un grupo concreto de trabajadores que, que por sus propias características personales o estado biológico conocido presentan algún tipo de discapacidad, sea esta física, psíquica o sensorial, lo cual los hace especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo y por tal merecen una mayor tutela que el resto de trabajadores en común. Como sabrán, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es una norma netamente preventiva que tiende a reducir o eliminar los riesgos. Más lo último que lo primero, es decir, lo que se busca es eliminar totalmente todos los riesgos laborales. Pero si no se puede eliminar, se trata de reducir los mismos. Y se faculta al empleador a adoptar diferentes medidas preventivas a efectos justamente de eliminar o de reducir riesgos. Entonces, ¿qué tiene que hacer un empleador ante los distintos riesgos de personas con discapacidad? Bueno, lo primero que tiene que hacer el empleador es tener en cuenta dichos aspectos, es decir, la discapacidad propia en caso por caso de cada trabajador en específico. ¿Cómo lo realiza? A través de una evaluación de riesgos. En función de la evaluación de riesgos, el empleador adoptará las medidas de protección y prevención necesarias para mejorar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así, ocupa un lugar primordial la adaptación del puesto y las condiciones de trabajo y la adopción de las medidas organizativas. Hay un viejo principio justamente en favor de las personas no solo con discapacidad, sino especialmente sensibles a riesgos laborales, que es que el empleador adopta o regula el puesto de trabajo en base al trabajador en específico, en este caso a trabajadores con cierto nivel de discapacidad o con discapacidad. Otra de las medidas es que los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que a causa de sus características personales, ya sea estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos o los demás trabajadores o terceros ponerse en situación de peligro. Es decir, el empleador asume un papel de garante y las tareas o actividades que va a dejar o va a asignar a una persona con discapacidad deben ser tales que no los ponga en riesgo a ellos mismos o a terceros dentro del centro de trabajo. Esos son principios generales, pero sigamos desmenuzándolos un poquito más y ver las obligaciones del empleador. El empleador, en base a este único artículo que establece la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, asume una serie de obligaciones que, si bien no están in situ en la norma, se desprenden y la doctrina, los textos, los autores se han encargado de evaluar, analizar y desmenuzar. Así, del artículo en mención, se señala lo siguiente: ante la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial reconocidas de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el empleador está obligado a conocerlas y atender tales características en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, el empleador no es un adivino. El empleador tiene que conocer por parte del trabajador o de su servicio de seguridad y salud en el trabajo que determinado empleador tiene
un tipo de discapacidad, obviamente reconocido legalmente. ¿A efectos de qué? De que tome las medidas adecuadas para implementarlas en el centro de trabajo, en favor de ese trabajador. Imaginemos que exista un trabajador que asiste a trabajar en silla de ruedas. Pues bien, no existe la entrada correspondiente para silla de ruedas. Entonces, el empleador tiene que realizar, crear, construir esa entrada para que darle las facilidades correspondientes a ese trabajador pueda realizar sus prestaciones, sus actividades diarias. El empleador, en aplicación del principio de prevención, está obligado a adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo de producción, con miras en particular a atenuar el trabajo monótono, repetitivo y reducir los efectos del mismo en la salud. Es decir, el empleador va a tener que adoptar ciertas medidas adecuando el puesto de trabajo a las características físicas, psicológicas del determinado trabajador y con ello facilitar su trabajo diario. Asimismo, el empleador debe tener en cuenta las características personales, el tipo de discapacidad de determinado trabajador, a la hora de proceder a realizar la evaluación de los riesgos y en función de estas, a la hora de adoptar medidas preventivas y de protección necesarias. Es muy importante que el empleador realice la evaluación de riesgos correspondiente en base al trabajador y al tipo de puesto que tiene. Con ello va a poder coadyuvar a mejorar la producción en su empresa, dando las facilidades correspondientes a un trabajador, más aún si éste tiene algún tipo de discapacidad. El empleador no designará trabajadores en aquellos puestos de trabajo en los que a causa de sus características personales, estado biológico, por su discapacidad física, psíquica o sensorial, puedan poner en riesgo o en peligro a terceros en el centro de trabajo. También tenemos que el empleador está obligado a tomar en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo en el momento de encomendarles las tareas o actividades a realizar. Si bien en líneas generales esto lo realiza el empleador para todos los trabajadores, tiene que tener mucha consideración en específico con aquellas personas que tienen una especial sensibilidad ante ciertos riesgos laborales, entre ellos los trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad. Seguimos con las obligaciones. Ante la no designación de trabajadores en aquellos puestos de trabajo en los que se podría poner en riesgo al propio trabajador con discapacidad o a los terceros, se debe diferenciar dos supuestos y hay que tenerlo en cuenta. De que desde el momento mismo de iniciar la prestación de servicios, el trabajador ya sufre de una discapacidad reconocida legalmente o de que esa discapacidad sobrevenga con la marcha, es decir, el trabajador ya puede tener un tiempo trabajando en una empresa y con la marcha sufre algún accidente que le deja algún nivel de discapacidad. Pues bien, en el primer caso, el empleador debe hacer desde el propio inicio de labores de este trabajador, realizar la asignación de puesto considerando sus características especiales y el nivel de discapacidad que presenta. En cambio, en el otro supuesto, cuando la discapacidad aparece o sobreviene con posterioridad al inicio de la relación laboral, el empleador deberá de realizar un nuevo análisis y podrá adoptar una variación de funciones, la misma que puede ser temporal o permanente, dependiendo si el trabajador adolece de una discapacidad transitoria o no, obviamente. Este derecho de variación de puesto es importante que lo tengan en cuenta. No implica la obligación patronal de crear un puesto ad hoc. Es decir, podría ser de que en el manual de descripción de puestos no exista un puesto específico para una persona con discapacidad. No se ha visto, nunca se evaluó y no lo tiene. Entonces,
Esto ya ha sido reconocido a través de diferentes sentencias a nivel nacional, que si no está reconocido, no existe o no existe el puesto para que realice ese trabajador con discapacidad ciertas tareas, no está obligado el empleador a crear un puesto en específico para ese trabajador. Obviamente que corresponde a este empleador probar la inexistencia de opciones adecuadas para la recolocación o el traslado de puesto. Asimismo, ese traslado de puesto tampoco viene acompañado de la facultad del trabajador de seleccionar el destino concreto al cual va a ir, sino que tal decisión es única y exclusiva del empleador, sin perjuicio de que el trabajador pueda reclamar la elección del lugar a donde ha sido destinado. En consecuencia, existe un abanico de posibilidades, más que nada desarrollados a nivel doctrinal y de cierta forma apoyado o acompañado con ciertas sentencias que ha emitido el Poder Judicial a lo largo de la última década respecto a los derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo en favor de las personas con discapacidad. Pero digámoslo así, pese a que ya la norma tiene casi una década, bueno, 9 años en vigencia, digamos 8 y unos meses, todavía hay ciertos derechos que se están descubriendo, nuevas medidas que se están evaluando tanto a nivel doctrinal como en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Y es un tema que invita a mucho debate todo lo que es los derechos de los trabajadores con discapacidad. Esto es un inicio, ese artículo 64 yo considero como opinión personal de que puede ser desarrollado mucho más a nivel reglamentario. El reglamento actual aprobado por el Decreto Supremo 012-2005 TR no hace mayor precisión al respecto, pero sí invita a una evaluación, reevaluación, y es un tema de agenda que queda en la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo para ponerlo a la palestra ante los órganos respectivos y poder impulsar un mayor desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo de las personas con discapacidad. Finalmente, quiero hablar, y a propósito de lo que es el COVID-19, sobre los factores de riesgo del COVID-19, un tema, ámbito conocido y de actualidad en este momento. ¿Cuáles son los factores de riesgo y si las personas con discapacidad tendrían que estar incluidas o no dentro de los grupos de riesgo para el COVID-19? Pues bien, la RM 448-2020, MINSA, que está vigente desde julio de este año, aprobó el documento técnico Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgos de exposición a COVID-19. Y dentro de estos lineamientos, de este documento técnico y estos lineamientos, se ha hablado acerca de diferentes grupos de riesgo para la COVID-19. Así tenemos los adultos mayores, de mayores de 65 años, aquellas personas que sufren de hipertensión arterial refractaria, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, asma moderada, etcétera, etcétera, incluso hasta las personas que tienen cierto nivel de obesidad. Hablamos de obesos mórbidos o obesidad clase 3, aquellos que tienen un índice de masa corporal igual o superior a 40 kilogramos por metro cuadrado, a más. Pues bien, pero la pregunta que queda en el aire, y ya a manera de terminar esta breve presentación, es la siguiente. ¿Las personas con discapacidad tendrían que ser personas que estén incluidas dentro de los grupos de riesgo para COVID-19? Pues bien, la respuesta no lo da la 448-2020 MINSA, sino que la respuesta la vamos a encontrar en el propio artículo 64 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establece de que las personas con discapacidad están dentro de las personas especialmente sensibles a ciertos riesgos. Y cuando hablamos de riesgos físicos, de riesgos químicos y de riesgos biológicos, entre otros. Entonces, dentro del grupo de riesgos biológicos está el virus del SARS-CoV-2. Pero aquí viene el tema y la especificación. No estará en la RM 448 las personas con discapacidad, correcto, pero los médicos ocupacionales de cada servicio de seguridad y salud en el trabajo, de cada centro laboral, deberán evaluar caso por caso si es que un trabajador con algún tipo de discapacidad, ya sea física, biológica u otra, pueden ser incluidos dentro del grupo de riesgo.
los trabajadores con discapacidad tienen derecho a ser evaluados por los médicos ocupacionales de estos servicios, a efectos de que se vea si estos trabajadores tienen un riesgo que los hace especialmente susceptibles a la COVID-19. Y en base a ello se recomienda de que esos trabajadores realicen trabajo remoto. ¿Ok? Entonces, eso es algo que deben tener en cuenta los trabajadores en general, especialmente aquellos que sufren algún tipo de discapacidad, y junto con ellos, las mujeres gestantes, las madres que están en periodo de lactancia y también los trabajadores adolescentes. Pues bien, señores, yo les agradezco la paciencia de haberme escuchado esta tarde y bueno, quedo atento a las preguntas que vayan a realizar al cierre de las exposiciones de hoy. Conmigo eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cortés. Muy interesante su exposición del día de hoy. Hacerles recordar que las preguntas serán tomadas del chat del presente webinar al final de las intervenciones. Seguimos con nuestra siguiente exposición a cargo de la señora Ana María Gutiérrez Melgarejo, psicóloga en la atención de la diversidad de personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, Asperger, con más de 13 años de experiencia profesional en temas de vida independiente, autodeterminación e inserción laboral de colectivos de discapacidad intelectual, TEA y Asperger. Preparadora laboral en la metodología de empleo con apoyo, certificada por la Asociación Española de Empleo con Apoyo, AES, y la Federación a favor de las organizaciones de personas con discapacidad y parálisis cerebral, y Fundación Emplea. Desde el año 2014, viene trabajando como especialista en promoción laboral de personas con discapacidad intelectual y mental en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Actualmente se encuentra cursando un magíster de integración en personas con discapacidad en la Universidad de Salamanca y el curso de preparador laboral especialista en empleo con apoyo de la Universidad de Salamanca y AES, miembro representante del empleo con apoyo en Perú en Fundación Emplea de España. Ana María, te cedemos el pase para tu exposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo estos espacios con ustedes. Les agradezco. Hoy día vengo representando a la Dirección de Promoción Laboral de Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo, y en esta oportunidad les voy a contar acerca de las normas laborales para personas con discapacidad, ¿no?, que promocionan el empleo. Si me permiten un momentito, voy a compartir mi pantalla para poder realizar la presentación. Un momentito, por favor. Sí, por favor, me pueden avisar si es que ya lo estamos viendo la pantalla. Sí, lo voy a poner en modo presentación. Es importante saber si ya se está compartiendo para ver que todo esté ok. Sí, Ana María, sí la vemos. Ok. Bien, excelente. Bueno, entonces el tema que me toca a mí aportar en este espacio para compartir y para, bueno, ir conociendo todas las normas que están relacionadas a las personas con discapacidad. Yo les voy a ir contando las normas y básicamente mi exposición está dividida en dos partes importantes. Uno, es importante entender un poco, de manera rápida, cuál es el sentido de estas normas laborales, ¿no? Escuchaba al expositor anterior que hablaba de toda la norma que protege y previene los riesgos de personas con discapacidad, ¿no? Y entonces es importante ir entendiendo estos términos de discapacidad que a veces
no lo entendemos tan bien. Tenemos que irnos, gracias a espacios como estos, vamos aprendiendo progresivamente. Entonces, primero vamos a ver el sentido y luego vamos a ver las normas específicas en materia laboral. Las más importantes, por supuesto, voy a hacer un repaso rápido y luego voy a dejar la información para seguir ampliando, ¿no? Entonces, voy a partir del caso de una persona. Vamos a ver a una persona en concreto, ¿no? Esta es una persona que se llama Tai, un hombre oriental, y él está conduciendo por su auto en la noche, ¿no? En Bangkok, es de Tailandia, y estaba muy cansado, dice, y se quedó dormido mientras conducía, ¿no? No estaba usando su cinturón de seguridad, ¿no? Y dice, el relato está en primera persona, la próxima cosa que recuerdo es que estaba en un hospital y no ser capaz de mover mis piernas ni mis brazos, y estaba usando un vendaje alrededor de mi cuello para estabilizar mi vértebra fracturada. Esto ha sucedido hace 2 años y aún no puedo mover mis piernas y parte de mis manos, ¿no? Esto es de un ejemplo real, ¿no? Recopilado del Ministerio de Salud del año pasado. Y con este ejemplo quiero centrarnos que todas las normas laborales que se han ido promulgando, yo me voy a centrar en las nacionales, sé que también vamos a compartir con un excelente expositor que de repente va a ampliar un poco la parte internacional. Entonces, vamos a irnos centrando en qué, o sea, hay que tener un balance de estos términos y conceptos que va influyendo en nuestras decisiones de brindar la oportunidad a una persona con discapacidad o evitar, y también a la vez la queremos proteger, ¿no? Como Estado queremos protegerlo, es como una madre, ¿no? Una madre dice hasta qué punto le doy libertad o no a mi hijo, o también es mi deber protegerlo, ¿no? Pero a veces hay que es muy fino ese balance entre proteger o proteger demasiado y disminuir un poco la oportunidad, ¿no? Entonces, en promoción del empleo tenemos que estar viendo estas cosas, estos balances. Entonces, unos términos que se manejan mucho del Ministerio de Salud y desde el área también seguro de seguridad ocupacional, también nosotros desde el empleo, que este es un lenguaje común que es multisectorial, es ¿en qué nos vamos a fijar? ¿En el grado de funcionamiento o en la discapacidad? ¿No? Entonces, yo he puesto estos iconos como un check y un más, pero no significa, le vamos a dar énfasis a uno, y ahorita le voy a explicar por qué, y porque realmente el término discapacidad, voy a empezar por ahí, el término discapacidad es un término que desde el nombre ya alude a que una disminución de la capacidad, ¿no? Porque dis es un poco menos de la capacidad, ¿no? Entonces, alude enfáticamente a deficiencias, ¿no? Como bien nos han contado antes, físicas, sensoriales, mentales, ¿no? Y también, pero no solamente es a las deficiencias, como vamos a ver, sino también tiene que ver con qué tanto la persona a causa de esas deficiencias, que pueden ser innumerables, seguramente los médicos las sabrán, yo no soy médico, pero yo les cuento un poco en lenguaje un poco sencillo para que lo vayamos entendiendo todos, es que estas deficiencias, no solamente pensar en lo que la persona puede tener desde un punto de vista médico, sino también ver qué tanto estas deficiencias la puede ir limitando en algunas actividades de su vida diaria. Actividades tan sencillas como estar exponiendo, ahorita hablando para ustedes, haber leído, haber servido mi almuerzo, ir a los servicios higiénicos, el aseo, el peinado, o sea, actividades de la vida diaria. ¿Qué tanto la persona va a estar limitada o no? Y también al tener estas deficiencias, estas limitaciones en su actividad, ¿qué tanto va a restringir en su vida, ¿no? Va a poder para acceder a un empleo, para ir con sus amigos en la comunidad, para acudir a los servicios, para tener pareja, su vida de familia, o sea, también. Entonces, ahora que ya nos hemos visto en esta parte, estos puntos rojos, que es lo que
todavía no llegamos a entender del todo, porque por más que la ley 2973 hable de tipos de discapacidad, las agrupa de manera gruesa en física, sensorial, intelectual o mental, el mundo, las personas que están denominadas con discapacidad son tan diversas como todos aquellos que no tenemos el diagnóstico ni la certificación de discapacidad. Entonces, quiero que ahora nos concentremos en la parte verde, ¿no? El CHEP, que es lo que desde hace unos años, desde que se modificó la ley, apareció la ley 29973 en el año 2012, que está alineada a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos empezamos a concentrar en esto, en el funcionamiento. Así como yo le decía, deficiencia, hay estructuras y funciones del cuerpo que sí funcionan bien. En el caso anterior veíamos a Taito, ahorita lo vamos a volver a ver, él tenía deficiencias físicas, ¿no? Parece que su vértebra se ha fracturado, no puede mover sus piernas, sus manos también dice, ¿no? Pero hay cosas que sí puede hacer. En esas cosas que sí puede hacer es la que tenemos que concentrarnos para ir buscando la oportunidad laboral, ¿sí? Entonces, eso es importante. Después lo podemos desarrollar en otro momento un poquito más, ahora lo vamos a ver muy rápido. Y también enfocarnos en las actividades que sí puede hacer. El diagnóstico dice que tiene limitación para algunas cosas, pero hay cosas que sí puede. Y puede él solo de manera independiente o puede con algún apoyo, sea una persona o con algún instrumento o alguna tecnología de apoyo, ¿sí? Entonces es importante también valorar esto y valorar su grado de participación, ¿no? ¿Qué tanto? Bueno, de repente se restringe su grado de participación para de repente salir, para desplazarse, para verse con amigos, pero hay otras áreas de su vida que sí están bien. Entonces, eso es importante, ¿no? Tener un balance. Nosotros desde el equipo de la dirección, desde hace muchos años, venimos analizando todos estos conceptos, pero que nos permitan tener una mayor claridad en la visión y poder acompañar y promover realmente el empleo de personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya son 3 elementos que les pido que por favor lo tomen en cuenta. Uno son la parte del cuerpo, ¿no? Lo físico, la estructura corporal, sea mi mano, mis extremidades, las funciones. También a veces pasa que no se ve la parte, por ejemplo, la función respiratoria, la función cardiovascular, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, está en la persona, pero hay que tener en cuenta los 2 elementos adicionales que son las actividades que tanto la persona participa o no, con alguna limitación o no, de todos los aspectos como la vida de una persona, de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces, y también hay que tener en cuenta los factores ambientales, que tiene que ver un poco con el contexto, con lo que está fuera de él, ¿no? Entonces, eso es importante ver. Vamos a seguir pasando rápidamente. Entonces, estas estructuras y las condiciones, en el caso de Thais, por ejemplo, él decía que había, ¿no?, bajo tono muscular, no podía mover sus piernas, ¿no?, dificultad muscular, ¿no?, también respiratoria, ¿no?, y a él le codifican con un código, ¿no?, tetraplegia, dice. Entonces uno se imagina tetraplegia, ay, no puede mover ni las manos ni las piernas, o sea, y entonces no sé, menos va a poder trabajar, ¿no? Es lo que nos imaginamos, pero es importante basarnos en observación, en datos, en los casos específicos. Ya vimos la parte física. Ahora, ¿qué tanto él en el recuadro negro con letras amarillas, él en primera persona dice, mi problema en mi vida diaria es que necesito mucho más tiempo para comer. No puedo ir al baño, no puedo mantenerme sentado mucho tiempo, y no puedo encontrarme con mis amigos, pero todavía puedo comunicarme con ellos por teléfono o por correo. Y también he comenzado a trabajar en la computadora, haciendo traducciones, ¿no? Entonces, ahí en esos elementos vamos viendo que hay cosas que tienen limitaciones, ¿no? Para comer, para ir al servicio, para mantenerse sentado, pero hay cosas que
su nivel de participación está mejorando, porque ya puede de manera a distancia seguir comunicándose con sus amigos y está empezando a usar la computadora, dice, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, ya vamos ahora a los factores ambientales, ¿no? Los factores que tienen que ver, los factores también personales, por ejemplo, ahí su edad, dice, es importante. También él ha estudiado. Eso también es importante, recoger esta información para ver qué tantas oportunidades laborales va a tener o no. Él cuenta con estudios universitarios y sobre todo está muy motivado, ¿no? Quiere seguir avanzando. Ahí en la imagen les he puesto, mira cómo él usa una férula para poder digitar, ¿no? Porque hay poca destreza manual para poder digitar, y para comer también usa otra, y aquí está en la computadora, ¿no? Entonces, algunos factores ambientales tienen que ver ya con cosas que son externas a él, ¿no? Que no es propia, digamos. A veces confundimos todos estos elementos y decimos, es que la persona con discapacidad no puede. Pero si desagregamos estos elementos, ¿qué tanto hay limitaciones en sus actividades de la vida diaria, en su participación, o cuando son problemas de su entorno, como decía la licenciada Paloma al principio, las rampas, ¿no? En este caso de Taí, su silla de ruedas es bien grande, no le facilita el movilizarse, entonces de repente eso también le va a haber una restricción en su participación, va a tener que depender de otra persona porque la silla es muy amplia, o él quiere salir y encuentra unas tranqueras, unas rampas muy empinadas, ¿no? Dice que hay obstáculos en las calles, habla, acá está el testimonio, ¿no? Pero tiene cosas positivas. O sea, no todo es barreras, ¿no? Hay facilitadores, dice que tiene el apoyo de su madre, ¿no? Y también apoyo de otras asistentes del hogar que lo ayudan en la casa, y también tiene su seguro, tiene la prestación de salud. Entonces, es importante ir analizando todos estos elementos. Y ahora, terminando esta parte con el caso de Taí, les he hecho un ejemplo de manera muy rápida, pero por supuesto que hay muchísimos, vamos a ver ahora ya las normas específicas. Entonces, las normas, la norma mayor, la que deriva y está alineada a la Convención de Personas con Discapacidad, es la Ley 29973, Ley General para las Personas con Discapacidad, su reglamento, y a partir de ahí hay normas específicas, ¿no? Como la norma de la cuota laboral para personas con discapacidad. También está de los ajustes razonables, que son las adaptaciones que hay que realizar a los puestos de trabajo, y también están como los servicios que son para todas las personas, también van incorporando estos elementos de accesibilidad, de adaptaciones, para poder beneficiar también a las personas con discapacidad entre toda la gama de servicios para el empleo que ofrece el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, aquí la cuota de empleo para personas con discapacidad, ahí está la norma, hay un código de QR donde está toda la norma específica. No me voy a centrar tanto en esta, pero es importante. Yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, quienes no la conocen están ahí, y sobre todo que ahora que ya han pasado 5 años desde que ha salido esta norma específica, desde el 2015, ha salido, ahora ya estamos en el 2020, ya más bien la SUNAFIL es la que se encarga de fiscalizar el no cumplimiento, pero también hace una labor de promover su conocimiento y la difusión para entender cada vez mejor. Ahora ya tenemos que ir analizando las cosas que sí van funcionando, las dudas que todavía van quedando, y que hay que ir actualizando de repente o ir corrigiendo algunas cosas, porque para ver si han funcionado o no de manera correcta, ¿no? Entonces, aquí yo les voy a dejar cuáles son las reglas para la aplicación de la cuota, pero esta norma lo que quiere es ayudar y promover a personas como Taí, que adquirieron una discapacidad, u otras que nacieron con ella, y quiere realmente ponerse en un equilibrio entre lo que el empleador necesita, y por eso hace sus requerimientos de puestos basados en las capacidades, para poder ajustarlos a las capacidades de las personas. No se trata de un ganar de ambos. No se trata de que se contraten a personas con discapacidad por caridad o porque
por X motivos o porque no da pena su condición de salud, sino porque realmente vayan a aportar a la fuerza laboral. Entonces, esta norma tiene, incluso ayuda mucho a empleadores que recién estaban iniciando y conociendo la norma para que no sean rápidamente multados o no caigan en la parte de la fiscalización, ¿no? Pero hay que todavía seguir estudiando y entendiéndola bien, qué es lo que quiere realmente es promover el empleo de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, otra norma que es importante y que también facilita y promociona el empleo es los ajustes razonables, ¿no? Estas adaptaciones que hay que hacer al puesto, ¿no? Ya nos narraba el ponente anterior con la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que también dice que hay que adaptar el puesto a la persona caso por caso de manera específica. Entonces, esta norma, aquí también está la información, yo solamente les he puesto el concepto y aquí del costado del lado derecho les he puesto un ejemplo de lo que es un ajuste razonable. Luego hay otros, pero hay ajustes razonables que son tan sencillos como, por ejemplo, si una persona con baja agudeza visual o una persona de repente ciega que usa magnificadores de pantalla o un lector de pantalla desea postular y ve un banner que está en JPG, JPG o JPN, y este banner con una oferta laboral no tiene un elemento alternativo que le da contenido a la imagen, no va a poder acceder y se va a perder la oportunidad de participar. Esto es solamente una muestra tan sencilla como el darle el texto alternativo como está en la imagen y darle contenido y decir que hay un perro ahí con una cadena, con una campana en el cuello. Eso le da contenido y hace que las personas también se puedan ir beneficiando. O sea, para esto sirve. Hay modificaciones que son muy sencillas y a veces también pasa que se confunde, estamos aprendiendo todos, por supuesto, se confunde un poco. Voy a ir pasando de uno en uno porque no sé qué ha pasado, que no corre de frente, pero lo están viendo. Hay unas imágenes, porque a veces se confunde entre accesibilidad y ajuste razonable, pero lo que le quiero decir de manera así muy rápida es que el ajuste razonable es caso por caso, analizando los factores de la persona frente a un puesto específico con sus funciones delimitadas. No es en general. Las medidas en general son las de diseño universal, son las de accesibilidad. Aquí en la foto he puesto, por ejemplo, aquí hay un elevador, ¿no? Una persona con discapacidad le ayuda a desplazarse porque hay unas gradas, ¿no? Y entonces ella, como usa silla de ruedas, este elevador le sirve. Y entonces, en este caso, podría ser una medida de accesibilidad si el edificio es nuevo, y lo que se quiere es que un mayor número de personas puedan ingresar sin ningún impedimento. Entonces, si desde el inicio del diseño se pone ese elevador, entonces es una medida de accesibilidad y de diseño universal. Pero si este sería un centro de labores, un centro de trabajo, y la señorita que está sentada ahí es una persona, una trabajadora que usa silla de ruedas, y se da con que es difícil poder ingresar por las gradas y el empleador dice, bueno, muy bien, vamos a poner este elevador para que ella pueda pasar y llegar a su puesto de trabajo, a su escritorio. Entonces ahí sí sería un ajuste razonable, pero que a la larga este ajuste que es especialmente para esta señorita va a servir para los demás clientes, los proveedores, sobre todo los clientes que son importantes para una empresa, ¿no? Y acá hay otros ejemplos de cartillas en sistema braille, por ejemplo, este teléfono que está acá con estas caras, se puede hacer como un recurso de accesibilidad cognitiva, ¿no? En lugar de estar recordando los números, yo solamente veo acá la imagen de Verónica, de todas las personas, Ana María, veo, y lo marco, ¿no? Y así hay muchísimos ejemplos, pero está visto que las empresas que van empezando a cumplir con su cuota laboral y contratan a la primera persona y hacen el ajuste razonable, y al principio parece toda obligación tras obligación,
bueno, cumplen con su obligación, pero a la larga van haciendo estos ajustes y se van beneficiando todos sus grupos de interés. Eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, luego también tenemos otro tipo de normas, que es la RM 105, que aún sigue vigente, que es sobre los servicios de empleo con perspectiva de discapacidad. Es decir, no tratar de hacer más servicios muy específicos donde haya para personas con discapacidad. Deben haber siempre los específicos, pero solo para los que se quedan atrás. Los que tienen mayores dificultades para acceder al puesto, a los trabajos, los que se van quedando según las estadísticas y no ingresan a trabajar año tras año. Para ellos deben ser los específicos, pero lo que debemos enfocarnos, y el Ministerio de Trabajo se enfoca, es en poner la perspectiva de discapacidad. ¿Qué significa eso en sencillo? Significa que todas las personas con discapacidad de cualquier tipo puedan beneficiarse de todas las soluciones. Incluso ahora por el COVID-19 hay muchas soluciones que se están dando para todos los ciudadanos y también debe ser para personas con discapacidad. Y para eso debemos incluir elementos de accesibilidad web en todos sus ámbitos, intérpretes de señas, o sea, gradualmente ir incorporando. El Ministerio de Trabajo cuenta con muchos trabajadores con discapacidad. Otra norma que no es propia del sector, pero que también es importante que ustedes conozcan, son los incentivos tributarios, ¿no? Hay incentivos por el hecho de contratar a personas con discapacidad. Yo voy a compartir luego esta presentación. El Decreto Supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, el 287-2013, habla que hay dos grupos grandes de incentivos a las remuneraciones, que se paguen a personas con discapacidad, y esto no es que le dan un bono, sino que es una deducción adicional del impuesto a la renta, también por la aplicación de ajustes razonables, justo estas adaptaciones que le decía, si tienen algún costo, un 50%, también es una deducción adicional. Es importante, le voy a dejar esta información, y ya para terminar, decirles que es importante, yo sé que me están escuchando muchas personas, y es importante que hay muchos talentos de personas con discapacidad que a veces no se les da la verdadera oportunidad porque es por nuestro propio desconocimiento y en la aplicación de estas normas, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este balance entre el grado de funcionamiento, lo que la persona sí puede hacer, observarla, preocuparse por conocerla mejor, aprender sobre accesibilidad. Ellas mismas nos van enseñando, estar en estos eventos donde participen siempre en los equipos personas con discapacidad. Ellas son las que los enseñan todo el tiempo a ser mejores profesionales. Entonces, me quedo con esta último que dice: el talento está repartido por el mundo, pero las oportunidades no lo están. Hay que trabajar mucho para darle mayor acceso a muchas más personas al mercado laboral. Hay que buscar el talento donde nadie más lo hace. Esto lo dijo Mark Zuckerberg de Facebook. Bueno, dicho esto, muchas gracias y estoy abierta para las preguntas. Muchas gracias por su escucha. Ana María, muchísimas gracias por tu exposición, muy interesante con la información que has entregado. Como tercer ponente tenemos al señor Luis Edgardo Vázquez Sánchez, abogado de la Pontificia Universidad Católica con estudios de maestría en gestión pública, con amplia experiencia en políticas y normativas de promoción del empleo de las personas con discapacidad. En el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, desde el 2013, ha participado en la elaboración de normativas, programas presupuestales, planes de actuación y mejora de servicios públicos de empleo para las personas con discapacidad. Ha sido representante del Ministerio de Trabajo en el CONADIS. Ha sido director de políticas de discapacidad del CONADIS y actualmente es director de la Unidad de Protección de Personas con Discapacidad del INAVIF. Doctor Vázquez, bienvenido, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, a quienes nos han invitado al programa Impulsa Perú y evidentemente un saludo a todos los y las participantes.
Si me permiten, por favor, poder compartir pantalla. Ana María, disculpa, tu presentación se sigue proyectando. ¿Puedes, por favor, retirarla para que el doctor Vázquez pueda proyectar? Gracias. Muy bien, entonces, a ver, a mí me han pedido que pueda compartir con ustedes en esta reunión lo que son las normas laborales orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad, con énfasis en los instrumentos internacionales que las empresas deben considerar al momento de organizar el reclutamiento de personal o al momento de gestionar la discapacidad de sus trabajadores en las empresas. Lo primero que quisiera aclarar es, porque he escuchado, digamos, algunas, las intervenciones anteriores, es que la discapacidad no es lo mismo que la deficiencia, ¿no? La discapacidad es una situación en realidad de injusticia, ¿no es cierto? Una situación de un problema social que hace que muchas personas que tienen algunas deficiencias sensoriales, unas deficiencias físicas, mentales o intelectuales, como parte de la diversidad humana, estos problemas sociales lo que generan son restricciones para el ejercicio de sus derechos. Por eso yo no voy a hablar de que una persona sufre discapacidad o adolece de discapacidad, ¿no? Probablemente una persona en su diversidad presente una deficiencia física, sensorial y demás, y sufre la discapacidad porque enfrenta barreras sociales, entre ellas las barreras precisamente para conseguir el empleo. Y entonces me voy a enfocar en las normas internacionales que creo que son importantes que las empresas consideren, revisen, analicen, que sobre todo los expertos o los especialistas de recursos humanos, que entiendo muchos de ellos y ellas nos acompañan, que tengan en cuenta al momento de preparar, organizar, planificar la gestión del talento dentro de sus organizaciones. Y lo primero entonces que tendría que contarle, el instrumento, vamos a ir al origen, el instrumento principal a considerar es siempre la Convención. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una convención relativamente reciente, fíjense, parece que hablamos del 2006, se aprobó por la Asamblea de Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006, una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, una convención que 192 países que integraban la organización tenían que primero ratificar para saber si están de acuerdo y luego de ratificar tenían que cumplir. Los estados estaban, una vez que ratificaban esta convención, tenían que cumplir y por tanto aplicarla. El Perú la ratificó en octubre del 2007 y la convención entró en vigencia, en plena vigencia, en mayo del 2008. Pero a ver, ¿qué trae consigo esta convención y qué de importancia tiene para las empresas? En principio, esta convención trae consigo algo muy importante, que es mira a la persona con discapacidad como un sujeto de derechos, como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Los que tenemos o los que tienen o no tienen discapacidad, un sujeto de derechos y por tanto con la obligación de los estados de promover, proteger y asegurar el goce pleno de esos derechos, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones con otras personas, que en este caso es las personas sin discapacidad. Entonces pone en el centro esta convención el reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad. Oye, Luis, ¿y por qué esto es así? Esto es así porque antes de esta convención, tanto en las legislaciones como en la práctica misma, las personas con discapacidad no gozaban de derechos. Ya voy a más adelante a profundizar en ese sentido. Esta convención nos trae, por tanto, también unas definiciones nuevas. Nos viene a hablar de la discriminación por motivos de discapacidad, nos viene a hablar de ajustes razonables, de diseño universal, de accesibilidad. Yo recomendaría que para todo aquel que quisiera, o toda persona aquella que quisiera revisar conceptos que están ahora recogidos en la normativa nacional,
tener mayor claridad, remitirse a esta convención, porque ahí están las definiciones establecidas. Establece, por tanto, también esta convención una serie de principios de respeto a la dignidad, de no discriminación, la participación necesaria de las personas con discapacidad, la inclusión, la igualdad, etc. Todos principios que deben servir para interpretar esta convención. Y, por tanto, como consecuencia de ello, una serie de obligaciones de los estados para proveer legislación, para bienes y servicios, instalaciones, etcétera, para que esta convención se haga realidad. Bueno, hasta ahí, Luis, nuevamente no veo todavía el gran aporte de esta convención. Bueno, esta convención trae consigo, entre los artículos 5 y 30 de la misma, todo un paquete de derechos que van desde la igualdad, vida, integridad, libertad, salud, educación, acceso a la justicia, vivir en forma independiente, respeto del hogar, a la familia, protección social, participación en la vida pública, participación en la vida cultural, una protección especial a niños, mujeres, y a la niñez, a las mujeres y a los pueblos indígenas, entre otros. Y estos derechos, ustedes se preguntarán, ¿y por qué era necesario recogerlos? ¿Por qué era necesaria una convención? Por ahí algunas más ávidas dirían, oye, pero ya había la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Interamericana, ¿por qué era necesario establecer una convención especial para reconocer ciertos derechos? Bueno, es que la normativa anterior, ¿no es cierto?, inclusive habían unas normas que vulneraban derechos de las personas con discapacidad, y porque en realidad lo que se fue viendo con el paso del tiempo, y esta fue una convención promovida básicamente por las organizaciones, ¿no es cierto?, internacionales, de personas con discapacidad, lo que se vio era que era necesario trabajar en cada uno de los derechos de una manera específica para poder garantizar que las personas con discapacidad esos derechos puedan gozarlos efectivamente, cada uno de los que está en esta convención. Y uno de ellos es el trabajo y el empleo. Fíjense que dice trabajo y empleo, ahora vamos a ver por qué. Y ese artículo que vamos a revisar, que es la norma internacional que se refiere a trabajo y empleo, entonces es el artículo 27. ¿Qué dice el artículo 27? Lo vamos a leer rápidamente. Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye, dice, el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad. Normalmente nosotros, bueno, los abogados tendemos a analizar un poco más esto, pero alguien que digamos tiene contacto por primera vez con este artículo, lo pasa de largo y dice, ah, qué bacán, qué bonita declaración. No, vamos a revisar qué es lo importante de este texto. Este texto finalmente también ha sido recogido en parte de este texto en nuestra legislación, es importante considerar. A ver, ¿qué partes son importantes de estas 6 líneas? Lo primero es que reconocen un derecho, es el derecho de las personas con discapacidad. ¿Y por qué es importante un derecho? ¿Por qué subrayamos que es derecho? Porque esto no responde ni a altruismo, no responde a una acción social, a una labor de asistencialismo, no responde, no hay un reconocimiento por eso, es un reconocimiento de un derecho innato a la persona, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo he cuestionado siempre eso, que la empresa contrate personas con discapacidad por una acción de responsabilidad social, me parece que es discutible en términos de la convención, porque a nosotros, en general, a las personas que todavía no tenemos ninguna discapacidad, no estamos en una situación de discapacidad, no nos contratan por una responsabilidad social, o ustedes, a ver, creo que tenemos 99 personas en el chat, en los asistentes. ¿Cuántos de ustedes han sido contratados por responsabilidad social? Se les ha contratado porque como personas, ¿no es cierto?, la empresa confía en su productividad y se les reconoce, por tanto, el derecho a ser contratados y el derecho a trabajar en esas condiciones. Pero nadie trabaja porque la empresa me contrata porque es responsable socialmente, ¿no? Entonces, no es altruismo, no es acción social, no es asistencialismo, es un derecho. El derecho de trabajar de las personas es eso, es un derecho. Ahora, dice personas con discapacidad, no dice algunas personas con discapacidad tienen derecho, dice todas. En realidad dice todas las personas. Tengan la deficiencia que tengan.
sea sensorial, sea intelectual, sea mental, sea física, sea la que sea, y el nivel que sea, todas las personas tienen el derecho a trabajar. Esto es importante considerarlo, por favor, para ustedes que gestionan el talento humano, porque muchas veces, dependiendo de la diversidad de la discapacidad, también suelen, se suele preferir algunos tipos de discapacidad en desmedro de otros, y comenzamos también a tener actitudes discriminatorias. Otro punto importante es la igualdad de condiciones con los demás. Es decir, ¿quiénes son los demás? Las personas sin discapacidad. Lo que busca la Convención es que la persona con discapacidad y sin discapacidad estén en igualdad de condiciones, en su derecho al trabajo. Si trabajo en igualdad de condiciones. Pero acá viene la parte de empleo. El artículo dice, ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado. No es el trabajo que me ofrezcas porque consideras que ese es el más adecuado a mi discapacidad. Es el derecho a trabajar en aquello que uno quiere, en lo que quiere trabajar porque responde a sus intereses o preferencias. Entonces, cuidado cuando nosotros seleccionamos los puestos que creemos que por la discapacidad física, sensorial, estos deben ser los que deben ser ocupados por esa persona. Hay que responder al interés de la persona. Eso es lo que dice. Y hay algo que a ustedes los involucra directamente. A ustedes, digamos, que están vinculados con las empresas. Este trabajo libremente elegido, aceptado, se da en un mercado y entornos laborales que tienen que ser abiertos, inclusivos y accesibles. Esto es muy relevante porque lo que dice, el Estado tiene que promover un mercado y un entorno laboral inclusivo. No es que el mercado tiene que ser como es, ¿no es cierto? El mundo salvaje donde las reglas operan así porque me dicen que tengo que contratar a tal persona. El Estado tiene que promover y los empleadores privados tienen que ser conscientes de generar ese espacio, un mercado y entorno laboral abierto e inclusivo. Vamos a volver sobre ese tema. En base a todo esto, ¿no es cierto?, esta promoción de este tipo de mercado, es que los estados tienen una serie de obligaciones. Obviamente, prohibir la discriminación por discapacidad, proteger los derechos de las personas con discapacidad y trabajar en condiciones justas y favorables. Pero fíjense que hay unos derechos importantes vinculados con el empleo. El Estado tiene la obligación también de garantizar que las personas con discapacidad accedan a programas generales de orientación vocacional, de orientación técnica, servicios de colocación, formación profesional continua. Generar capacidades. Ese es el primer problema que hoy tienen las personas con discapacidad para acceder al mercado. No el principal, pero es el primero. El que no tengan esas competencias que el mercado requiere, ¿no? Y es ahí donde el Estado tiene que tener un rol activo en la generación de esas oportunidades. Y el otro tema es, la misma convención obliga al Estado a contratar en el sector público, a emplear a personas con discapacidad, y también obliga al Estado a promover en el sector privado, a promover políticas de acción afirmativa, de incentivos, etcétera, que ya se refirió Ana María, y que tienen estas dos obligaciones, lo que dan origen es al tema de las cuotas, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado la cuota de empleo en el sector estatal, 5%, en el sector privado, 3%. Esas cuotas nacen precisamente de estas obligaciones que están establecidas en la Convención. También, evidentemente, uno dice, ¿y para qué las cuotas? ¿Para sancionar al empleador? No. Lo que queremos es, con estas cuotas, promover precisamente que el mercado no excluya a las personas con discapacidad, sino se conviertan en mercados laborales, ¿no es cierto?, abiertos, inclusivos y accesibles. Y eso, por eso ahí está el vínculo con la parte anterior que revisábamos. Y evidentemente esta norma habla de velar porque se realicen ajustes razonables. Y esto tiene que ver nuevamente con la garantía de igualdad. ¿Por qué? Como bien lo ha dicho Ana María, el ajuste razonable es una condición indispensable. La accesibilidad es la situación en la que todas las personas deben tener acceso, digamos, en condiciones de igualdad a los espacios públicos, a la comunicación. Pero si hay alguna persona que por esta diversidad de la discapacidad no puede tener ese espacio accesible, entonces hay que adaptar ese espacio, hay que modificar ese espacio, esa herramienta de trabajo, etcétera, y eso es un ajuste razonable. Un ajuste es una modificación, una adaptación para un caso concreto donde la accesibilidad o el diseño universal no opera. Entonces, esa es una garantía de la igualdad. Ahora, ¿cuál es el tema? El problema aquí es que esta convención salió como les decía, se aprobó en el 2006 y
y entró en vigencia en el Perú en el 2008, bueno, en el mundo en general esta se ratificó, y lo que nos dicen los informes, tanto el informe mundial sobre la discapacidad del 2011 como informes específicos de la OIT, uno que estoy haciendo referencia en el 2015, es que la situación no ha cambiado, la situación no ha mejorado. Las personas con discapacidad tienen tasas de empleo las más bajas y las tasas de desempleo más altas, ¿no? En comparación con las personas sin discapacidad. Tienen mayor probabilidad de ser económicamente inactivas, es decir, ni siquiera aparecer en el mundo de la economía, ¿no es cierto? Si trabajan, si tienen la suerte de trabajar, entonces el problema va a ser que van a tener trabajos mal remunerados y malas condiciones de trabajo. Y esta falta de igualdad de oportunidades vincula estrechamente lo que es la pobreza y la exclusión con la discapacidad. Entonces estamos hablando de un problema mundial, social, de justicia, ¿no? Estructural, en el cual todos estamos involucrados, incluido las empresas, evidentemente. Ahora, está bien, Luis, qué bien que el Estado promueva todo esto, ¿no? Pero a veces las empresas, ¿qué ganan las empresas de todo ello? Bueno, a ver, la contraparte política a esta parte normativa de los instrumentos internacionales, evidentemente es la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Rapidito, para que ustedes tengan una referencia, tomé esta imagen de una fuente que ahí está citada. Ustedes, no sé si todos recordarán, pero teníamos a inicios del año 2000, teníamos los objetivos, la declaración del milenio y los objetivos del milenio, ¿no? Eran 8 objetivos en 16 metas, 64 indicadores. Al 2000, 15 años después, se evaluó todo cuánto se había avanzado en el mundo en esos objetivos y se determinó de que habían toda una serie de deficiencias, ¿no es cierto?, inclusive en el planteamiento de los objetivos, y por tanto, en el año 2015 se emiten los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya no son 8, son 17, ya no son 18 metas, ahora son 169, y ya no son 64 indicadores, sino 241. Y la particularidad de estos objetivos es que, a diferencia de los objetivos del milenio, los ODS establecen 9 metas concretas en 7 de sus objetivos específicos de desarrollo sostenible que mencionan expresamente a las personas con discapacidad. Y ahí están, ¿no? En el objetivo 1, 4, 10, 11, 17, sobre la pobreza, la educación, la reducción de desigualdades, la paz, las ciudades y comunidades sostenibles, las alianzas para lograr objetivos, etcétera. Pero ustedes dirán, ahí hay solamente 6 objetivos. No, este es el objetivo 7, que este es el que nos interesa, que es el objetivo de conseguir trabajo decente y crecimiento económico hacia el 2030. Bueno, una de las metas, y les voy contando, una de las metas de este objetivo de desarrollo sostenible al 2030 es que las personas con discapacidad tengan pleno empleo. Ojo que la definición de empleo pleno o pleno empleo es una definición de que todas las personas con discapacidad que estén en edad de trabajar y quieran trabajar, ¿no?, trabajen, efectivamente trabajan. Pero dice no solamente pleno empleo, dice empleo pleno y productivo. Significa que, además de que trabajen, ¿no es cierto?, con su trabajo aporten económicamente, aporten en el desarrollo económico del país, pero además sea efectivo el trabajo, no sea un trabajo creado especialmente para sacarle la vuelta a la cuota. Y entonces hay una meta de trabajo decente específicamente dirigida a las personas con discapacidad. Ahora, estos ODS, hoy, y ustedes seguramente lo saben mejor que yo, en sus empresas, los ODS están cambiando las estrategias empresariales en el mundo. Y a partir de varias confluencias, en la confluencia del manejo de la diversidad, las empresas han encontrado que en la diversidad no solamente hay oportunidades de desarrollo comercial y económico, también han encontrado que es una forma en la cual pueden contribuir, ¿no es cierto?, con los objetivos de desarrollo sostenible. Y, por ejemplo, el manejo de la diversidad en la gestión del talento es un tema que hoy se menciona en una serie de eventos especializados al respecto. Lo curioso, bueno, a lo mejor no he asistido a todos los eventos en el tema, pero lo curioso es que yo no encuentro en estos eventos mucha referencia a las personas con discapacidad, lo que evidencia esta exclusión, ¿no es cierto?, del mundo del trabajo de las personas con discapacidad, básicamente por un prejuicio, por un tema de prejuicio y un tema de estereotipos, ¿no? El estereotipo del capacitismo, como le llama la doctrina, ¿no? El capacitismo, esto de pensar de que una persona que tiene una deficiencia física
intelectual, una deficiencia sensorial o mental, no está en capacidad para ser productivo. Eso es en realidad un mito, y eso es algo que me gustaría profundizar, pero creo que no voy a tener tiempo. Entonces, yo lo que quiero que ustedes noten es que si van a en esta exposición yo les puedo plantear dos instrumentos que son los vigentes, los más importantes en esta materia. Bueno, estas son las dos caras de la moneda, ¿no? La Convención y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como bien lo dice la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Personas con Discapacidad, son dos instrumentos complementarios que se refuerzan mutuamente y que son fundamentales para garantizar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad. Mientras la Convención nos puede ofrecer una orientación normativa para la aplicación de la agenda, ¿no?, puede contribuir a la realización efectiva de los derechos humanos que la Convención reconoce. Entonces, considérenlo así. Cuando ustedes vuelvan a sus empresas o estén en sus empresas en reuniones y comiencen a pensar en el planeamiento estratégico y les mencionen los ODS, ¿no es cierto?, se van a acordar de que los ODS están vinculados con la Convención, que los ODS establecen una meta para las personas con discapacidad al 2030 y que la empresa, por tanto, en eso está involucrada. Y si hay alguna acción que en ese sentido puede desarrollar, entonces, bienvenida. Ahora bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con este cumplimiento de normas internacionales que luego le dan marco a la interpretación a las normas nacionales, que ya mencionaron los dos expositores anteriores, ¿no es cierto?, tanto en el tema de seguridad, salud y trabajo como en la promoción del empleo? Toda la normatividad nacional se lee en base a este marco internacional que les he mencionado brevemente, ¿no?, corriendo un poco. Pero solamente para que ustedes reparen en cómo vamos. Bueno, cómo vamos es que íbamos mejorando. Esta es mi primera constatación. Según un informe del Ministerio de Trabajo en el 2018, por efecto de la cuota, han habido mejoras en el empleo de personas con discapacidad. Miren ustedes el gráfico. En las empresas de 50 más trabajadores, que por si acaso, atendiéndote más una consulta que había en el chat, que por ahí leí, de cuáles son las empresas obligadas a cumplir la cuota de empleo, bueno, son aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores. Entonces, en esas empresas de más de 50 trabajadores, en el 2014, solamente el 14,1 eran las que contrataban personas con discapacidad. La norma, la cuota de empleo salió en el 2012, pero según su reglamento, la cuota de empleo iba a ser fiscalizada a partir del año 2015. Entonces, lo que ocurrió es que se aprobaron una serie de normas que ha mencionado Ana María y las empresas comenzaron a contratar. Y por eso la cifra que nos da el Ministerio de Trabajo es que el 2014 al 2018 prácticamente se duplicó el número de empresas, ¿no?, el porcentaje de empresas que contratan personas o que contrataban personas con discapacidad. Es una información al 2018 sacada del Ministerio de Trabajo. Pero como les digo, si hasta ahí vamos bien, bueno, ya tengo que decirles que ahora vamos mal. Según el anuario estadístico del Ministerio del 2019, o sea, del año siguiente, en el servicio de bolsa de trabajo, y esto es importante, ahora les voy a explicar por qué, para su análisis, para su reflexión. En el servicio de bolsa de trabajo, fíjense ustedes cómo se contrataban, cuántas personas ofrecían trabajo, cuántas personas con discapacidad buscaban empleo. Ahí está la oferta desde el año 2005. Miren cómo creció en el 2005 509 personas, en el 2015 comenzaron a buscar 1.377, en el 2016 esto aumentó a 2.000, en el 2017 a 3.000, en el 2018 bordeó los 4.000 buscadores de empleo con discapacidad. Lo más impactante de estas cifras es la demanda, es decir, el número de vacantes que comenzaron a llegar al servicio del bolsa de trabajo del ministerio pidiendo personas con discapacidad, ¿no? Miren ustedes la cifra al 2014, antes no voy a ir, 889 vacantes en ese año, en el 2014. Aumentó en el 2015 a 4.500, se quintuplicó. Y de repente, en el 2016 ya eran 21.000 vacantes. El 2017 el tope, 45.000, y el 2018, 35.000. ¿Qué pasó, Luis? Que las empresas de repente se volvieron inclusivas y hubo el boom de la discapacidad en el empleo. No. Lo que pasó es que en el año 2016
se emite el reglamento de la Ley General de Personas con Discapacidad, regula la parte de cuota de empleo y dice que todo empleador que esté obligado a cumplir con su cuota tenía que publicitar sus vacantes obligatoriamente en el servicio de empleo del Ministerio de Trabajo. Entonces, los empleadores que tenían esta obligación tenían que difundir sus vacantes en el servicio de empleo. Y es por eso que en el 2016 hasta el 2018 crece la cifra, ¿no es cierto? Fíjense hasta dónde se llegó, ¿no? De 4.000 en el 2015 a 45.000 en el 2017. O sea, es impresionante. Pero era básicamente porque era una obligación legal publicar las vacantes. Ahora, ¿por qué yo en esta parte me preocupo? Bueno, porque en el 2019, no sé qué pasó. En el 2019, según la cifra ahí resaltada en rojo, la demanda fue solamente de 13.000, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Pasó que ya las empresas tenían todos los trabajadores y están cumpliendo la cuota? No. Si ustedes revisan la información del Ministerio de Trabajo, prácticamente en los últimos años, el mismo número de empresas es el número de empresas que contrata trabajadores con discapacidad y no ha crecido en nada. Yo lo que creo, y esta es mi hipótesis atrevida frente a esto, pero esto es lo que dice la cifra, es que se ha diluido la idea esta de la cuota de empleo, se ha diluido el tema de la promoción del cumplimiento de la cuota, no por la norma, sino por la necesidad de involucrar a esta población. Se ha diluido la amenaza de fiscalización. Lamentablemente también, y perdónenme el Ministerio de Trabajo, pero tampoco es que la fiscalización está operando, y no estamos hablando del 2020, que está explicado seguramente por la pandemia, estamos hablando del 2019, donde todo esto no ocurría. Ya no quiero pensar en las cifras que van a salir en el 2020 y en adelante, y ya con los efectos de la pandemia, pero lo que quiero hacer notar a ustedes que están en las empresas es que, claro, la parte de la reacción que hubo para contratar personas con discapacidad no es que cambió el chip de repente y los gestores de talento humano dijeron, no, necesitamos emplear personas con discapacidad, su capacidad productiva es valiosa y por tanto empleemos y convoquemos y adaptemos nuestros procesos de selección y adaptemos nuestros requisitos y hagamos ajustes razonables. No ha operado eso. Lo que operó en este momento, ese boom, es básicamente yo publico mis vacantes porque eso me exige la norma. Me di cuenta que nadie mira cómo estoy cumpliendo esto, y entonces, ¿para qué voy a publicar? Baja la cifra. Es mi hipótesis, ¿ya? Yo ofrezco investigar más a fondo este detalle, pero les lanzo la hipótesis porque es en realidad preocupante si pensamos en los objetivos iniciales que les había mencionado. Bueno, para terminar esta exposición, y siempre he confiado en que ustedes pueden cambiar el mundo y pueden cambiar esta realidad. ¿Recuerdan ustedes que la convención dice hay que crear mercado y entornos laborales inclusivos? Bueno, eso les compete a ustedes, ¿no? Al Estado promoverlo, pero a ustedes hacerlo realidad, a ustedes que representan a las empresas, ¿no? Y tengan en cuenta esta imagen, que ustedes la pueden encontrar en internet fácilmente, pero yo quiero explicarla porque es importante y que en ustedes quisiera que se quedara grabada y ya no decir más. Es que hay que diferenciar lo que es la exclusión, la segregación, la integración y lo que es la inclusión. La exclusión, ¿cuándo excluimos a las personas con discapacidad? Cuando, ¿sabes qué? Me preguntan, oye Luis, ¿sabes qué? ¿Tú crees que si contratamos a una persona con discapacidad física o intelectual en nuestra empresa, no, pero ¿sabes qué? No son productivos. Estamos haciendo una exclusión. En base a un estereotipo que nos motiva un prejuicio negativo, estamos excluyendo, y eso es exclusión. Y eso es cuando nosotros pensamos que no son, sin conocer a la persona, pensamos que no son productivos porque el estereotipo eso nos sugiere. Pero no, a lo mejor, ya hemos superado eso. Qué bueno. Pero ahora también se afirma, hay otra forma de excluir menos, pero es la segregación. Es decir, ya, está bien que trabajen, pero que trabajen donde puedan. En mi sector, disculpa, soy el sector minería, soy el sector pesquería, una persona con discapacidad no puede entrar. O sea, que trabajen en lo que puedan, ¿no es cierto? Los segregamos ahí, separados de los que sí pueden, y estos ya trabajan en otras cosas, ¿no es cierto?, menores. Eso es segregarlos, eso es diferenciarlos, ¿sí? Permitir que trabajen, pero segregarlos solamente a determinadas actividades que nos parecen que las personas con discapacidad, sea la deficiencia que tengan, podrían desarrollar.
Una versión más superada, digamos, más civilizada de la segregación es la integración. Está bien, Luis, ya me convenciste, vamos a trabajar y vamos a incorporar a las personas con discapacidad, pero ¿qué te parece si las hacemos trabajar, si tienen discapacidad física, las hacemos trabajar como ascensoristas, y si tienen discapacidad intelectual, las personas con síndrome de Down me caen muy bien, son súper lindos, ¿no? Además dice que son muy tiernos y son muy amables. Entonces, ¿qué te parece que vayan a trabajar en atención al público? No, pero disculpa, la persona con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, dice que le gusta la repostería y quisiera trabajar en tu zona. No, pero es que a mí me parece que mejor es que trabajen esta situación de ingresa a mi empresa, pero en los puestos que yo defino, porque yo sé más de su limitación que ellos. Eso es integración, seguro, pero no es inclusión. ¿Cuándo es inclusión? La inclusión es ahí cuando ingresan las personas a trabajar donde puedan, donde quieren, y que ingresen además con los apoyos y los ajustes que requieran, en cualquier puesto de trabajo y en igualdad de condiciones que el resto. Cuando no visibilizamos esa diferencia, ¿no es cierto? Porque cuando hacemos efectivamente una política laboral de diversidad y la persona es una más, ¿no es cierto? Y seguramente a lo mejor requiere un ajuste, requiere algún apoyo, bueno, se brinda ese apoyo y ese ajuste, ¿no? Esa situación, esto es lo que quiere la Convención. Cuando la Convención habla de un modelo social y un modelo de enfoque de derechos, es precisamente un modelo inclusivo. A eso se refiere con un mercado y entorno laboral inclusivo. Y eso es lo que buscamos y eso es lo que quisiera, si fuera posible, ¿no es cierto?, pedirles que ustedes, gestores de talento seguramente, muchos y muchas, pudieran hacer también una gestión del cambio en sus empresas, ¿no? Hay que cambiar ese chip para comenzar a pensar de manera distinta y ya simplemente con ello el cumplimiento de las normas laborales, que no son muy complejas, eso ya es más sencillo. Pero de esto en realidad se trata de cambiar ese chip. Entonces, si queremos mirar el futuro del país, queremos mirar el futuro en realidad, el futuro social, convertirnos en una sociedad inclusiva y que las empresas también contribuyan en ese sentido, tenemos que mirar el futuro con los ojos de las personas con discapacidad y con estos instrumentos internacionales que les planteé, que dicen que las personas con discapacidad tengan pleno empleo, que sean empleables, es decir, que haya capacitación, no la capacitación que existe hoy, que es buena seguramente, pero más capacitación, que haya lugares de trabajo accesibles y que hayan ajustes razonables como condiciones habituales en el empleo. Piensen ustedes, por ejemplo, los baños, ¿no? Los baños hay baños para hombres y mujeres, ¿no? En su momento, seguramente, cuando solo trabajaban hombres, cuando se pensó en poner y empezaron a trabajar las mujeres, un primer problema era cuánto va a costar a ambientar, ¿no es cierto?, un baño para mujeres. ¿Hoy alguien discute eso? ¿Hoy es algún costo esa división? Ninguna. Pero si les hablamos de implementar un baño para personas con discapacidad, oye, Luis, esto es un costo laboral, dime tú si eso compensa con los tributos, si tengo algún incentivo. No, es el baño que necesita una persona con discapacidad que tiene alguna deficiencia. Y sobre todo tener cero estereotipos, ¿no? Comenzar a informarse bien sobre la discapacidad, a conocer mejor, conocer a la persona y eliminar todos los prejuicios que tenemos creados básicamente por esos estereotipos, como digo yo, del capacitismo. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Ese es el gran reto de las empresas y en general es el gran reto estatal para lograr que las personas con discapacidad puedan trabajar y ejercer todos sus derechos, ¿no? Y es solamente una idea final. Yo sé que ustedes a lo mejor estaban más interesados en esta parte del cumplimiento de las normas y conocer las normas. Es difícil en tan poco tiempo poder transmitir todo ese contenido normativo al detalle que ustedes hubieran querido, pero yo les digo, con la experiencia que tengo de más de 10 años en este tema de discapacidad, el tema fundamental no es el conocimiento de la norma, ¿no? El tema fundamental está en cambiar el chip y en el comenzar a pensar también que las personas con discapacidad no es un grupo, una población que está por ahí. Cualquiera de nosotros puede ser una persona con discapacidad en cualquier momento. Y la pregunta que hay que hacernos es si nuestra empresa, si conservaríamos el empleo si tuviéramos alguna discapacidad. Si nuestra empresa está preparada con espacios accesibles, con ajustes razonables para atender nuestro caso, ¿no? Si ustedes piensan en esa situación y por tanto asumimos
un rol empático frente a la posición y a la situación del resto de personas con discapacidad, a lo mejor podremos efectivizar algún cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Márquez, por su excelente exposición. Ahora vamos a trabajar algunas preguntas que nos han remitido por el chat. Por temas de tiempo, solo hemos escogido algunas para que en este caso puedan ser contestadas. Por favor, les pediría también si se puede contestar a la brevedad. Nos pregunta Mónica Pérez, para el primer ponente, el primer expositor, ¿tengo que incluir dentro de mi matriz de identificación de riesgos y evaluación de riesgos, el IPER, el puesto de personas con discapacidad? Sí, en efecto, dentro de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, lo que se conoce comúnmente como matriz IPER-C, se tienen que poner absolutamente todos los riesgos correspondientes a los puestos de trabajo. En este sentido, si existen puestos de trabajo que están destinados a personas que tienen algún tipo de discapacidad, van a tener que ser evaluados. La norma como tal no lo exige taxativamente, pero una buena matriz IPER-C debe de contener absolutamente identificados absolutamente todos los riesgos, específicamente de aquellas personas con una sensibilidad mayor en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, como puede ser temas de riesgos disergonómicos, ¿no? En efecto, evaluación de cómo puede estar, a qué altura debería de estar para ese trabajador en específico la pantalla, el escritorio, el monitor, etcétera, etcétera, ¿no? Eso debe estar identificado en dicha matriz. Muchas gracias. Otra pregunta, muy rápidamente, por favor. Juana Flores nos pregunta, ¿qué empresas, entiendo yo, por tamaño, grandes, medianas o micro, pequeñas, tienen que tener un médico ocupacional? Ok, en efecto. A ver, el médico ocupacional es solamente uno de los profesionales que está involucrado en el servicio de seguridad y salud en el trabajo, el cual comprende un equipo multidisciplinario. Normalmente y comúnmente se resume actualmente en la normativa que ha establecido MINSA a través de diferentes resoluciones ministeriales en un médico ocupacional o en una enfermera. Pero los empleadores tienen que tener en consideración que el artículo 34 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo habla de un equipo multidisciplinario. En otras palabras, de aquí a un futuro es posible encontrar dentro de los servicios de seguridad y salud en el trabajo no solo un médico ocupacional, no una enfermera, también un ingeniero higienista, un sociólogo, podría haber un psicólogo o incluso abogados. Es un equipo multidisciplinario. Pero bien, yendo a la pregunta en específico, le recomiendo leer la resolución ministerial 571-2014 MINSA, que modificó el protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico para exámenes médicos obligatorios por actividad. En ese sentido, esta resolución ministerial establece que debe existir presencia de médico ocupacional para la vigilancia de la salud de los trabajadores en las empresas y o ambientes de trabajo que se rijan de acuerdo a lo siguiente: con más de 500 trabajadores, se deberá garantizar la permanencia del médico ocupacional mínimamente por 6 horas diarias por 5 días a la semana. Con 500 o menos trabajadores, el desarrollo de la actividad de vigilancia de la salud estará a cargo de un médico ocupacional sin la exigencia de un mínimo de horas presenciales, lo cual se verificará con la presentación o cumplimiento de distintos documentos. Entonces hablamos de que el límite está en si tiene más de 500 o menos de 500 para contar con un trabajador o con un médico ocupacional dentro del servicio de seguridad y salud en el trabajo. No obstante, es importante señalar que en estos momentos la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo ha elaborado un reglamento que se va a evaluar a posteriori y esperemos que llegue a buen puerto el próximo año sobre los servicios de seguridad y salud en el trabajo, toda vez que la normativa elaborada por MINSA ya es un poco antigua y tiene que adecuarse en el marco de lo establecido en la Ley 29783. Esta normativa de MINSA se elaboró digámoslo así, en el marco del antiguo reglamento de seguridad y salud en el trabajo, más no en la ley 29783 y su actual reglamento. Gracias. Muchas gracias también por su respuesta. Ana María, la siguiente pregunta es para ti. Con un ejemplo nos podrías esbozar, si te es posible, en el caso de una empresa textil, ¿cómo se podría reforzar el tema de discapacidad? ¿O cómo se podría aplicar en este caso el tema de discapacidad? El tema de los ajustes razonables o la accesibilidad que hace un momento estuviste explicando en tu exposición.
Ya, sí. ¿Cómo se podría esbozar los ajustes razonables? Es importante que más que pensar en toda la empresa textil, podemos empezar siempre el análisis de un puesto en concreto, ¿sí? Y entonces, analizando un puesto en concreto, por ejemplo, en una empresa textil, no sé, operador de avíos, operador de confección textil, el nombre que tenga, es importante seguir los pasos que también están en la norma 105, la RM 105-2015-TR, que habla del análisis de puesto. Es fundamental analizar todas las tareas del puesto, las tareas más allá de las funciones, porque a veces las funciones están descritas como responsabilidades. Entonces, es necesario la tarea puntual, ¿no? La tarea puntual desglosada en términos de conducta, y entonces de esa manera, si el trabajador ya está elaborando, está trabajando en el mismo puesto, y uno quiere saber si necesita un ajuste, bueno, la primera fuente es preguntarle. Y la otra es poder darse cuenta de esa discrepancia, si hay alguna limitación en él, alguna barrera, alguna dificultad, algún obstáculo para realizar algunas de las tareas del puesto. Entonces, es importante no bajarlo al concreto y no dejarlo así de manera general, ¿no? Entonces, de esa manera ya se puede ir viendo. Ahora, si el trabajador todavía no está trabajando y se piensa que ese puesto, uno está pensando, ¿podría ser para una persona con discapacidad? Te vas a demorar mucho en pensar eso porque hay muchísimas personas con discapacidad, son tan heterogéneas, entonces siempre es importante los procesos de inclusión empezar por la descripción del puesto, evaluación de las tareas, qué tipo de herramientas usa en el puesto, las condiciones ambientales, ¿no? de luminosidad, de higiene, o sea, tienen que ver todos los elementos y también con quiénes va a interactuar la persona, ¿no? Para primero, pensando solo en el puesto de manera objetiva, para luego, cuando ya venga el postulante, la persona que va a poder ingresar ahí, poder cruzar la información con las capacidades de la persona. Entonces, nosotros tenemos una metodología que permite analizar los puestos por factores de capacidad. Por ejemplo, un ejemplo, en ese textil, por ejemplo, tú dices, se requiere la capacidad de visión, ¿sí? No. Se requiere la capacidad de visión, por ejemplo, por colores, ¿no? De repente, en ese puesto no es indispensable la capacidad de visión por colores. O sea, sería ideal, pero no es indispensable. Entonces, como no es indispensable, se puede hacer un ajuste para alguna persona que de repente tiene una baja visión y se pueden ajustar los elementos. Un ejemplo concreto es, por ejemplo, si una pieza es color rojo, en lugar de que la persona que tiene alguna dificultad para ver la pieza color rojo, se puede poner en una letra grande que diga rojo, que lo lea rojo. Entonces, hay otras maneras, poner los rojos en un determinado lugar. Entonces, van habiendo propuestas y soluciones de ajuste, porque lo que se trata es de adaptar para que la persona realice sus tareas del puesto de manera eficiente y tenga un buen desempeño, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, de esa manera se va a ir conforme va haciendo el ejercicio, puede consultar con nosotros, con el servicio de empleo también, lo podemos acompañar en este análisis de puesto para ir empezando a hacer los ajustes razonables. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Vamos a hacer una tercera pregunta, una pregunta para el doctor Vázquez. Muy interesante su ponencia. Están preguntando, doctor Vázquez, ¿qué nos faltaría al Perú en realidad, en su marco de experiencia y también en el marco de que ha visto muchas políticas públicas o ha tratado de implementarlas? ¿Qué faltaría al Perú para ser inclusivos? ¿Qué faltaría a la empresa para ser inclusivos y poder lograr el hecho de incluir a las personas con discapacidad en el marco que ya indicó pues, en la ponencia, ¿no? De acuerdo a la convención, y sería interesante en realidad tener
su opinión con ello. ¿Cómo deberíamos empezar? Porque nosotros ya tenemos leyes, muchas leyes establecidas, pero tanto en el marco internacional y en el nacional. Pero ¿qué deberíamos en realidad realizar para esto, para que esta inclusión sea de alguna manera ya vista, ¿no? En este caso en el Perú? Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, efectivamente, creo que hay muchas cosas por hacer en realidad, ¿no? Fíjense que la convención es del 2008, ¿no? Han pasado 12 años, estamos a 10 nada más del 2030 y estamos muy lejos de la meta que se ha planteado, digamos, el mundo, ¿no? Y yo creo que hay varias expectativas importantes en el tema, al menos del empleo y en general de las políticas en discapacidad. El año pasado, desde el CONADIS, nosotros impulsamos el tema de que el sector privilegiara una política nacional en discapacidad para el desarrollo, ¿no? Esta política nacional anunció el presidente Vizcarra que ya estaba trabajándose, ¿no? Y efectivamente en esa línea vamos. Entonces yo creo que hay que ponerle mucho ojo a esa política, porque esa política, por su mismo nombre, que el nombre lo pusimos así para precisamente vincularlo a los ODS, por su mismo nombre nos debe llevar a las metas, ¿no es cierto?, y a los indicadores que establecen ya la Agenda 2030. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de empleo, nosotros el año pasado logramos que en el plan de competitividad y productividad, en la Política Nacional de Productividad y Competitividad, y luego en su plan, se incorporara el tema de la perspectiva de discapacidad. Lo que tenemos que convencernos, y atendiendo además algunas preguntas que he leído por ahí, lo que tenemos que convencernos es que el tema de la discapacidad es un tema transversal. Lo tienen que abordar todos los sectores del Estado. No es que tengo un tema de discapacidad y voy al CONADIS, y voy a la UMAPED, y voy a la OREDI. Si tengo un problema de empleo, yo no voy al CONADIS. Yo voy al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y a la Dirección Regional de Trabajo que corresponde. Si tengo un problema de asesoría legal, yo no voy a CONADIS. Tengo que ir al Ministerio de Justicia. Tengo que ir al sector, y el sector tiene que acostumbrarse a implementar la perspectiva de discapacidad. Tiene que pensar el problema público en función de las mujeres, en función de las poblaciones originarias, indígenas, y tiene que pensarlo también en función de la realidad de las personas con discapacidad. Creo que si comenzamos a dar ese giro, ¿no?, a nivel institucional, a nivel de Estado, y como sociedad también damos un paso importante, y es el manejo de nuestros estereotipos. A mí me apena muchas veces todavía escuchar siempre el tema de personas con habilidades diferentes, personas discapacitadas, ¿no? Y significa que no hemos aprendido, en 12 años no hemos aprendido que el término es persona con discapacidad, y cuando todavía vinculamos discapacidad con deficiencia, todavía no hemos entendido el concepto después de 12 años. Entonces, yo sí creo que ahí hay que mejorar muchísimo la información, el conocimiento sobre el tema de discapacidad, y solo así vamos a estar un poco preparados para los cambios que esperemos ocurran en los próximos años. Doctor Vázquez, muchísimas gracias por su participación. Estimados presentes, muchas gracias. Reitero el agradecimiento al ciclo de webinars que hoy concluimos en alianza con el programa Impulsa Perú, Azoreli y Vuela Colibrí. Asimismo, un agradecimiento especial a los ponentes por su excelente participación, y esperamos pronto contar con futuras intervenciones.